Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de Domoeñe. Hoy vamos a ver algo muy sencillo, pero que lo vamos a utilizar en todos los proyectos que hagamos de aquí en adelante. Un transformador muy pequeñito y que nos va a convertir la corriente alterna de 220 de una casa normal a corriente continua de 5 voltios, justo lo que necesitamos para alimentar nuestros Wimos de 1 mini. ¡Vamos a ello! Estos son los transformadores que he comprado, que van de 220 voltios corriente alterna a 5 voltios corriente continua. Por aquí entraría lo que es la corriente alterna. Como veis, lleva una L y una N. Y por aquí saldría lo que es la corriente continua. Si se aprecia bien, lleva un más y un menos. Si le doy la vuelta, aquí lleva la entrada LN y aquí lleva la salida VCC GND, 5 voltios y tierra. La salida la conectaremos al Arduino que ya teníamos hecho y en este caso la salida iría a los pines de G y 5 voltios, así tal cual está. De acuerdo, soldaríamos un par de cables y ya tendríamos el módulo alimentado. Voy a preparar los cables y os explico cómo funciona. Bueno, pues ya tengo unos cables aquí preparados, listos, es el mismo enchufe que teníamos del otro vídeo. Y lo que voy a hacer es colocar este módulo en la cajita y esto vendrá de la siguiente manera. Siempre cable marrón con cable marrón, cable azul con cable azul para evitar cortocircuitos. Cable marrón con cable marrón, cable azul con cable azul. Esto de aquí voy a soldarlo de esta manera. Este cable pequeñito será el que vaya al conector, al transformador para darle corriente. Esto va a ir así de esta manera. Y este cable es el que irá, como antes, iba aquí al relé del Arduino. Bueno, como veis, ya tengo aquí soldado. Le he añadido un par de tubos termorretráctiles para evitar cualquier cortocircuito. Lo he soldado aquí, a la entrada que hemos comentado antes. Como medida de seguridad, lo que podéis ir haciendo es con un multímetro en modo de continuidad, ¿vale? Escucharéis el bip. Ir comprobando que no hay ningún cortocircuito entre los bornes. Ni aquí, ni por supuesto aquí. Si no lo hay en el otro lado, aquí no debería haberlo. Ni en ninguno de estos dos salidas. Seguimos. Lo siguiente que voy a hacer es colocar este cable a la salida de 5 voltios, que es esta de aquí. Como he dicho antes, la GND negativo va a ir a la G del Arduino y el VCC positivo va a ir a 5 voltios. En mi caso, con este cablecito está marcado con una línea roja, que es la que voy a usar para GND, y el que no tiene marca la voy a usar para 5 voltios. Lo sueldo y os lo enseño. Como veis, ya tengo el cable soldado y lo que podemos hacer antes de seguir soldando estos cables al Arduino es una prueba de continuidad con el multímetro, otra más. El multímetro funciona. Siempre hay que comprobar, no vaya a ser que la estemos liando. Uno aquí, el otro allá y no hay continuidad. Eso es bueno. Comprobamos en los bornes. Tampoco hay continuidad. Pues seguimos soldando al Arduino. Bueno, como veis ya lo tengo casi terminado. He conectado el cable que habíamos sacado de aquí, de este junta, al marrón que viene al enchufe. Ya lo único que nos queda es conectar el cable azul tal cual lo teníamos. Uno al centro y el otro al NO. Lo conectamos. Correcto.
Lo metemos todo dentro de su caja. Cerramos y ya lo tenemos listo para enchufar. Ahora no necesitamos ningún cargador de móvil para conectarnos al Arduino. El propio transformador alimentará al Arduino. Eso sí, lo último, una última comprobación del multímetro. Aquí hay continuidad, en esta entrada no hay continuidad y en esta otra de aquí vamos a meter los bornes por aquí, tampoco hay continuidad como esperamos. Parece que todo funciona, solo nos queda enchufarlo, ver que funciona y que lo hemos hecho correctamente. No tenemos que tocar nada en Arduino, si no hemos desprogramado el ESP, funcionará correctamente tal y como lo habíamos dejado antes de hacer esta pequeña modificación. Pues nada, colega, esto ha sido todo. Acuérdate de darle al like, a suscribirte al canal y así me estarás apoyando a seguir haciendo más vídeos como este. Aunque sean una chorradilla, pero espero que a alguien le esté ayudando. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.